Ahora sí ya lo tengo clarísimo, tengo daddy issues y de eso se trata mi trabajo, por suerte, de reflexionar y cuestionarse y hacer un trabajo introspectivo. Por ahí va el cine, por lo menos por ahí va el cine que a mí me gusta. Cuando te pones a dirigir y te haces la pregunta de, bueno, ¿y de qué quiero hablar? Inevitablemente el ángulo siempre tiene algo que ver con la conexión entre un padre y un hijo. A veces pienso que ya también debería ser otra cosa, ¿no? O sea, en ninguna de mis películas hay sexo, ¿no? También ya, ¿no? Ya choles estar hablando de padres e hijos y de repente tengo miedo de hacer una historia de una pareja y acabar hablando del papá o la mamá de alguno de ellos. Without spoiling what you're about to see tonight, it's the story of an American farmer that decides to smuggle into Mexico an illegal pig, trying to find a home for him, a better future, a place where he can be free. Explain illegal pig. Well, I would love to say undocumented, but since we're in the States, I'm gonna use the word illegal. Yo crecí en una realidad envidiable en todos sentidos, con una libertad maravillosa, ¿no? O sea, eso que pasa en países como el nuestro, donde bien poquitos viven una realidad que no cambiarían por nada y el otro gran porcentaje de la población vive en condiciones apretadísimas y con bien pocas oportunidades. Y esos contrastes pues me definen, ¿no? Ahí me tocó nacer, así crecí y eso está en, yo creo que ese comentario en general está en todo lo que hago. Te digo, de manera instintiva, ¿eh? How do you know if like the idea is like the one that you're like, okay, this is gonna be a good one, I want to make it? How do you know? And also, I'd love to work with you. Well done. That was 2 questions. 2 questions. I have a question for you. How old are you? I'm 11. 11. Jesus Christ. It sounded wiser than I've sounded my whole life. It's unbelievable. Yo definitivamente ya me siento viejo. Muchas veces me pasa constantemente que digo, ay cabrón, ¿qué es eso? Y hay cosas que de repente digo, ya no le voy a entrar porque ya está terminando. O sea, esa moda ya se está acabando y yo ni la conocía. Por suerte, tampoco siento que todo esté perdido. O sea, tampoco me siento del siglo pasado. Aunque sí sea. Ay, güey, ¿nos vamos a bajar? Sí. Y de repente vienes a un festival como este y dices, ah, no, sí pertenezco a una comunidad, sí hay gente como yo. No solo se trata de divertirse, no solo se trata de ser feliz, sino de cerciorarte que el de al lado tiene también la misma posibilidad que tú de ser feliz, ¿no? Que tu felicidad no exista a costa de otros, ¿no? Y ese detallito a veces se nos olvida, que es ser comunidad. Y Ambrose y el local farming y la idea de alimentar a la gente es eso, es saberte parte de la cadena de otros, ¿no? Yo no dejo de pensar en el público cuando estoy haciendo una película, por más que quiero que me guste y que quiero satisfacer una necesidad muy personal, siempre viene el momento donde digo, bueno, pero ¿y esto por qué lo va a querer ver alguien, no? Y hago ese ejercicio. Entonces, para mí lo más importante es lo que estamos a punto de hacer ahorita, ir a hablar con el público. It allows me somehow to speak about the idea of a mother, because my mother died when I was 2 years old. That's why I have so many daddy issues, and it's not just... and that's why my relation with my father is so strong. But it's because of the absence of... A mí lo que más
lo que más me da miedo de esta profesión, y me refiero a dirigir, es la soledad a veces en la que te encuentras. De pronto tienes todas estas decisiones que tomar, tienes este barco, este peso enorme en tus hombros. Por más que estás rodeado de gente, sabes que al final el que se va a hundir eres tú, o el que va a flotar eres tú. Thank you very much, guys. Thank you for being here. Thank you very much. Thank you guys. ¿Qué onda, pa? ¿Qué pasó? Estuvo padre, ¿eh? Estaba lleno de padres e hijos viendo la película. ¿Ah, sí? Se acercaron como tres así de... Yo soy su papá.